Primeramente, muchas gracias por la invitación. Yo soy el doctor Melvin Gutiérrez. Yo soy especialista en retina in vitro en la Clínica Oftalmológica del Caribe. También soy coordinador de Matrix Retina acá. Y pues es un honor compartir contigo y con tus estudiantes hoy en una pequeña charla acerca de pues los grandes desafíos que debe enfrentar el oftalmólogo general que se quiera dedicar a la retina y quiera comenzar su fellow, ¿no? Entonces, quiero comenzar con este slide, ¿no? Los primeros pasos en vitrectomía. Y es un tema complejo porque usualmente todo nuestro entrenamiento en oftalmología general estuvo concentrado en la catarata. Lo que vimos de retina usualmente fue algo clínico, seguramente pudimos hacer algunos láseres, pero si uno no tuvo el interés, uno no sabía si quería ser retinólogo, eh, los profesores usualmente están muy, pero muy ocupados, pues hasta ahí queda. Es muy difícil a veces conseguir la oportunidad quirúrgica dentro del quirófano de retina como tal. Y menos si la verdad, al fin de cuentas, tú no vas a hacer un fellow de retina al final de tu entrenamiento, ¿no? Entonces, al principio, todo nuestro entrenamiento se basó en esta área, superficie ocular, cámara anterior, cristalino y nuestro límite, cápsula posterior. Todo lo que va de cápsula posterior hacia atrás era terreno prohibido. Entonces, cuando vamos a retina, debemos cambiar ese chip. Todo ese terreno que era prohibido ahora es un terreno al que debemos dominar, que incluso la posición de nuestras manos, los movimientos intraoculares que hacíamos, todo va a cambiar. Y debemos cambiar nuestro chip sin olvidar el chip que tenemos de nuestro entrenamiento básico, porque a fin de cuentas vamos a seguir enfrentándonos a la superficie ocular, a la cámara anterior, a la catarata, pero ahora ya vamos a entrar a lo que es enfrentar todo el ojo, cámara anterior, cristalino, cámara vítrea, y debemos manejar diferentes estilos de cirugía siendo un mismo cirujano. Y yo creo que a veces eso es un poquito difícil, ¿no? Entonces, ¿qué aptitudes te ayudarán a convertirte en un cirujano de retina? Y estuve pensando en eso, Ivo, cuando hablamos hace unos días. Y pienso que dentro de las principales aptitudes, pues primero tenemos que tener una destreza y una capacidad de evolucionar y adquirir nuevas habilidades y desarrollarlas. Yo entiendo que hay personas que nacen con más destreza que otras, pero yo también entiendo que hay personas que pueden desarrollar esa habilidad y con entrenamiento y esfuerzo logran hacer muy, pero muy buenos cirujanos. Entonces, la cirugía de retina te va a exigir un poco más y debes estar preparado a esto. Adaptabilidad sería otra aptitud importante. Tenemos que tener en cuenta que la cirugía de catarata tiene sus variaciones, pero usualmente es una cirugía eh, muy, muy a lo seguro en el sentido de que si todo anda bien y es un ojo normal, los pasos seguirán siendo lo mismo. Puede haber pequeñas variaciones, pero los pasos van a ser lo mismo. El cirujano de retina tiene que ser una persona que se pueda adaptar fácilmente, porque durante nuestra cirugía podemos entrar con un plan quirúrgico y en cosa de segundos ese plan quirúrgico es probable que pueda cambiar a otro totalmente diferente. Y en base a lo que hacemos, ese movimiento nuevo o esa maniobra nueva que no estaba planificada, pues varía todas las series de maniobra que siguen después de esto. Entonces, debemos tener la capacidad de adaptarnos fácilmente y de tomar estas decisiones muy, pero muy rápido. O sea, no podemos cerrar el ojo y salir a pensar cuál sería la mejor decisión, sino que debemos adaptarnos a este cambio que no esperábamos y al mismo tiempo debemos tomar una decisión muy rápida, porque de esto va a depender el resultado de nuestra cirugía. Otra cosa que yo creo que sí tenemos que tener los retinólogos es una resiliencia. Y me refiero a que cuando estamos acostumbrados al segmento anterior, a la catarata, ese paciente, o sea, el nombre lo dice, ¿eh? Una ceguera reversible. El paciente usualmente, el 90% de los pacientes va a venir muy feliz al otro día luego de retirarle su catarata y van a tener una muy buena visión.
Pero en retina esto no siempre va a ser así. Y tu ego como cirujano va a comenzar a afectarse y tú comenzarás a preguntarte, ¿será que soy bueno? ¿Será que soy malo? ¿Será que no sé lo suficiente? Y yo creo que uno tiene que comenzar a tener una coraza, a formar una coraza, porque no todos nuestros pacientes van a tener una recuperación del 100%. Y muchas veces tenemos pacientes que recuperan muy buena visión y meses después se pueden complicar por otra razón y debemos estar preparados para tener este tipo de situaciones en nuestras cirugías, ¿no? Y por último, yo creo que la perseverancia. Yo creo que el cirujano de retina, 2 años de un felo de retina, el cual se divide en una parte clínica y quirúrgica, a veces no es suficiente, ¿no? Uno la verdad comienza su verdadera curva quirúrgica cuando ya sale de su felo, cuando ya uno está solo en quirófano y uno comienza a tomar esas decisiones muy rápidas y comienza a adaptarse, porque es fácil cuando tenemos un profesor con mucha experiencia a nuestro lado. Muchas veces nos guían y nos dicen, no, mejora esto, no, mejora aquello. Pero cuando ya te ves solo, tú eres el retinólogo, tú eres el que tiene que tomar la decisión, pues a veces es un poco difícil y a veces nos vamos a encontrar con problemas en el camino y con malos resultados. Entonces tenemos que tener una buena perseverancia para continuar. No sé qué opinas, Ivo, de estas aptitudes. No puedo estar más de acuerdo, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. Creo que la diferencia entre un cirujano de catarata y un cirujano de retina es importante y pocas veces la hablamos, ¿no? Es otro tipo de paciente, es otro tipo de resultado, es otro tipo de diálogo preoperatorio y es otro tipo de acompañamiento postoperatorio. Yo te pongo un ejemplo, Melvin, que a mí me gusta escuchar mucho. Me acuerdo que un cirujano de retina me decía una vez que un cirujano de retina tiene una mentalidad diferente por el hecho de que siempre está presente el hecho de la reoperarlo. El cirujano de Sí, catarata va como un one time only, ¿no? Yo te opero y ahí estás bien. Si te reopero es un fracaso. Y el cirujano de retina, por ejemplo, dice, no, yo te voy a operar y vamos a ver cómo evolucionas y puede que tengas una segunda cirugía, por ejemplo. Pero lo que me gusta tuyo, el tema de la resiliencia y el de cuándo me considero un buen cirujano como cirujano de retina, creo que es algo importante a discutir, ¿no? claro. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y eso de las segundas cirugías, pues sí. En retina muchas veces no una, no dos, no tres cirugías pueden haber en un paciente, ¿me entiendes? Tratando de buscar esa mejoría en la agudeza visual y hay que tener eso en mente, que a veces en la primera no va a ser suficiente. ¿Listo? Entonces, quería también hablar contigo, Juanjo, y con Ivo, y siempre yo muestro esa curva de aprendizaje. Y yo creo que cuando ya vamos a comenzar nuestro fellow, no es lo mismo una curva quirúrgica sin simulación que con simulación. En una curva sin simulación, lo que vas a aprender lo vas a aprender en el quirófano. Y hay muchas limitaciones en el quirófano, ¿no? Un paciente que no tiene anestesia general es difícil explicar, o sea, uno como profesor se estresa bastante porque no puede expresarse como uno quisiera en estos casos. Muchas veces en el quirófano es la única oportunidad de dominar pasos que en realidad no son tan complejos como el microscopio, los movimientos, la visualización, o sea, todo eso tenemos que aprenderlo en el quirófano. Y a medida que vamos cometiendo errores, pues recuperarnos de esos errores en nuestra curva quirúrgica nos va a tomar un poquito más de tiempo. Ahora bien, cuando nosotros hacemos una curva con simulación, yo creo que nos ahorramos muchísimo tiempo, no solamente en la simulación en catarata, yo creo que también en la simulación de retina. Yo, por ejemplo, hice mi felo con mucha simulación. Cuando yo entré al quirófano por primera vez a operar, pues no fue para que me enseñaran a cómo usar el sistema de visualización, ni cómo moverme dentro del ojo, ni cómo mover los instrumentos. Ya eso yo lo había dominado y eso hizo que mi curva fuese mucho más rápida. Y cada vez que yo encontraba o me complicaba o tenía algún error, pues tenía la posibilidad de venir a la simulación, buscar el error, mejorar ese error o quitar ese error de, mi, pues de mi aprendizaje y volvía muy Danos, rápido danos un ejemplo, a mejorar Melvin. mi curva. Dígame. Danos un ejemplo de clínico, así, algo que te costaba, por ejemplo, algún tipo de patología y que en el Por, simulador.
Pues mejoraba. no tanto la patología, pero vamos a poner un ejemplo. A veces el desprendimiento del vitrio, el DVP, pacientes que entramos a la cirugía de retina y no han hecho un DVP. Al principio nos da miedo acercarnos a la retina y es normal, ¿no? Tienen 3 años, 3 años diciéndonos que no pasemos de la cápsula posterior y ahora nos tenemos que pegar a la retina. Entonces, esa maniobra que se ve sencilla, que al principio pues es una de las primeras maniobras que vamos a aprender, pues esa maniobra toma tiempo. ¿Por qué? Porque la visualización no es tan perfecta. Tú tienes que ir a buscar una hialoide que es transparente y tú tienes que comenzar a hacer un vacío y levantar esa hialoide de manera que no hagas daño, que no rasgue la retina. Tú tienes que estar viendo tanto lo que estás haciendo en el vitrector como la periferia. Tienes que aprender a ver un todo. Entonces yo creo que al principio me pasaba eso, no tomaba la hialoide, era muy brusco hablando la hialoide cuando por fin la tomaba. Entonces con la simulación, que tiene un módulo muy bueno de desprendimiento vítreo, pues yo pude comenzar a practicar eso y me di cuenta cómo él me corregía y cuándo se producían los desgarros. Entonces, eso me ayudó a corregirlo más rápido, ¿no? Y a que no me, o sea, no tener que pararme del puesto quirúrgico de cirujano principal por no hacer un DVP. ¿Me entiendes? Que es el inicio de la cirugía y es el principio. Todavía no hemos hecho nada, ¿me entiendes? Ni siquiera hemos hecho una vitrectomía completa. Entonces era frustrante que te pararan por eso. ¿Estás ahí, Excelente. Diego? Sí, sí, excelente, excelente. Y, Síguele. igual que en las membranas y en los agujeros maculares. O sea, yo todavía no me imagino para el que tiene que enfrentarse a un pelado limitante interna sin ningún tipo de simulación. O sea, primera vez ir a tomar la limitante interna, trabajar directamente sobre el área macular, pues es complejo, no es tan fácil, ¿no? Y eso, voy a mostrar algunos videos que eso no ayuda bastante a la simulación. Entonces, ¿qué le encantaría a tu profesor de retina que dominaras antes de iniciar tus primeros pasos en retina? Esa es como la pregunta. O sea, hay veces que tú tienes un estudiante que es muy inteligente, se sabe todos los temas, pero cuando vamos a cirugía no sabe ni siquiera utilizar el microscopio, no sabe usar los pedales. Es más, se sorprende cuando ve que hay muchos pedales, ¿me entiendes? Y uno lo ve todo perdido, no encuentra cómo enfocarse. No hay cosa que desespere más, Ivo, en retina al enseñar, que es el no poder ver. Si el estudiante no sabe manejar el microscopio y no puede enfocarse en la retina y no puede tener movimientos coherentes, pues es muy difícil enseñar y son estudiantes que uno va a tener que pararlo una y otra vez hasta que comiencen a dominar el movimiento intraocular y la visualización intraocular. Entonces, lo primero creo que es la colocación de camisas esclerales, que también es algo que muchas veces nos enseña durante nuestro entrenamiento general, el manejo del microscopio y ayudas visuales y los movimientos básicos intraoculares. Yo creo que con esos tres pilares es un estudiante que será muy bueno. Y aquí vemos, por ejemplo, una ruptura capsular. Y pongo esto para pensar en esto. Mira el trocar, mira cómo vamos poniendo las camisas. Sabemos que tenemos una parte filosa, el punzón, que es lo que vamos a utilizar para perforar la esclera. Tenemos el caliper para medir. Tenemos la infusión. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que aprender a ver que la infusión esté en cavidad vítrea para no provocar daños. Vamos a poner las otras camisas. Esto es algo que se ve muy sencillo, pero usualmente cuando uno nunca lo ha puesto, uno se sorprende. Primero por la fuerza que hay que hacer. Entonces ahí comienzan las dudas. El vector de fuerza es hacia la derecha, es hacia la izquierda, es hacia posterior, es hacia anterior. Entonces son pasitos que se pueden ir dominando y te van a dejar muy bien parado ante tu profesor cuando lo hagas. Y sabemos que pars plana 3.5 y 4 es porque vamos a caer en la pars plana y no le vamos a hacer daño. Si es fáquico al cristalino, por eso a 4, y si es pseudofáquico 3.5, no vamos a hacer daño a la retina, no hay posibilidad de hacer un desgarro a la retina en la mayoría de los ojos, ¿no? Y sabemos que la incisión debe ser valvulada en 2 pasos para de esta manera tener la oportunidad de evitar la sutura y de no tener hipotonía en el posquirúrgico. Y esto es un resumen de lo que más o menos debemos hacer, ¿no? Medir, vamos a entrar a 20 grados de la esclera,
hasta el tope con la camisa y eso lo vamos a sentir, tú lo sientes. Y cuando ya estás en este tope es que ya sabes que debes verticalizar y debes terminar de entrar tu instrumento. Y eso es un paso inicial muy importante a la hora de comenzar con todo esto. Y ya cuando nos vamos a la visualización, pues ya sabemos que vamos a utilizar hoy en día la mayoría de centros, por no decir 90% de los centros ya usan una visualización, un sistema de visualización indirecto, que puede ser el BIOM, que es el que trae el simulador, puede ser el Resight, si estamos usando el de la casa Size con un Lumera o algo así, o también vamos a tener lentes de contacto que nos van a ayudar a la visualización, por ejemplo, del polo posterior, etcétera, etcétera. Otra cosa que debemos dominar es el pedal. El pedal ya no funciona igual. O sea, en retina tenemos focus y zoom, y eso es todo. En catarata, perdón. Pero en retina el zoom sigue siendo el zoom, pero el focus pasa a otro plano y termina siendo más bien campo in o campo out. Y nuestro focus pasa a ser parte del bión. Ese es el lente que tenemos acá. Y depende de la distancia que esté el lente del microscopio. Dame un segundito que se me cargue un poquito el Apple Pencil para poder marcar. Vamos a tener un enfoque posterior o anterior. Si ese lente está lejos del microscopio, como vemos en la imagen de la derecha, el focus va a ser más anterior y esto nos va a ayudar, por ejemplo, cuando queremos ver el vitrio anterior, la periferia, etcétera. Si lo tenemos más cerca del microscopio, entonces el focus va a ser hacia la retina. Otra cosa que debemos dominar y que a veces nos cuesta trabajo y es que los movimientos acá van inversos. Por ejemplo, si yo quiero ver la retina inferior, usualmente tengo que desplazar mi joystick a superior. Y si quiero ver la retina superior, tengo que desplazar mi joystick hacia inferior. Y a veces eso nos hace pasar mala jugada durante el acto quirúrgico y uno comienza a tener una mala visualización y eso también desespera bastante al profesor. Entonces, todo esto uno debe comenzar a integrar en su cabeza y esto luego se une todo y uno lo hace súper bien y no tiene ningún problema, pero al principio la verdad es que cuesta un poco de trabajo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también se agregan nuevos movimientos que antes no teníamos. Nueva posición de mano, porque los instrumentos son más largos y vamos hacia la profundidad que antes no podíamos ir. Y tenemos movimientos antero-posteriores. Tenemos movimiento de pivote, que también lo usamos en catarata, pero aquí también lo vamos a usar de una manera diferente. Tenemos un movimiento que usualmente no usamos en cirugía de catarata, que es la rotación del instrumento como tal, para mover la boca del vitrector en 360 grados. Eso al principio cuesta trabajo, aunque nadie lo cree, porque uno se desestabiliza, entonces pierde una buena visualización tratando de rotar el instrumento, hasta que uno logra dominar y ser un poco más delicado al hacer este movimiento. También vamos a usar los instrumentos para mejorar nuestra visualización. ¿Por qué? Porque podemos desplazar el ojo con nuestros instrumentos hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Y para qué usar esto? Pues para ver la periferia. Si yo desplazo mi ojo hacia abajo, voy a tener una mejor visualización de la periferia. Eso nos va a ayudar a la hora de buscar desgarros o alguna lesión periférica que no podemos ver solamente con el lente que estamos utilizando. Igual hay otro movimiento que es la rotación. Vamos a nuestros instrumentos para rotar el ojo, como una ciclotorsión. Y esto nos va a ayudar también en algunas ocasiones para ver estructuras que tenemos dificultad. Inclusive nos ayuda bastante a la hora de hacer el láser, la endofotocoagulación que hacemos dentro del ojito. Entonces, acá tenemos, y es lo que vamos a vivir ahora con Juan, pues los módulos que tiene el simulador para mejorar esto. Estos ejercicios a veces pues muchas personas lo pasan por alto, pero son muy importantes porque es nuestra entrada inicial a los movimientos intraoculares. Tenemos que aprender a ver la sombra de nuestro instrumento. Esto nos va a ubicar a qué distancia estamos de la retina. Cuando el instrumento toca la sombra, quiere decir que estamos tocando retina. Esto nos ayuda bastante a ubicarnos. Y vamos a tener también a la hora por ejemplo, comenzar a realizar los láseres, también vamos a utilizar otro tipo de simulación, como son los ojitos biónicos,
Esto nos va a ayudar bastante. El manejo de la endoluz, o sea, cómo la endoluz siempre debe acompañar el vitrector o la fibra del láser, porque de esta manera vamos a estar siempre ubicados de dónde estamos en la retina. Te mencionaba, Ivo, que para mí esta es una de las partes más importantes de la simulación. A la hora de la cirugía macular, la verdad, uno se acostumbra y luego termina siendo un proceso sencillo, pero yo creo que los primeros pasos en cirugía macular deben ser, son, no deben ser porque lo viví, son bastante estresantes, ¿no? Y la simulación ayuda bastante en esto, a liberar ese estrés, a estar seguro de lo que uno está haciendo. Evita que el profesor tenga que corregirte muchos pasos dentro de la cirugía, cosa que también le quita estrés al paciente, porque no es fácil para el paciente escuchar cómo te corrigen. Entonces, yo creo que son cosas que ahorran bastante tiempo. Me fascina, maestro. Como sabes, soy un amante de tratar de deconstruir la cirugía en sus pilares más básicos. Entonces, voy de vuelta. A una persona entonces que comienza, me enfocaría primero en lo que rodea la cirugía, que tenga que ver con un paciente bien colocado, un aparato de vitrectomía bien puesto, con buenos settings, que eso no es para ahora porque esto es muy Claro. extenso. Los dos pedales, una buena ergonomía, una buena posición de manos, y ahí me gustaría destacar lo que dijiste tú de, primero, entender que la cirugía cambia por completo, y creo que la visualización es importantísima porque es muy diferente. Y me encantó lo que hablas de posición de manos y de cómo manejar instrumentos, inclusive con movimientos que no tenemos en catarata. ¿No me los puedes repetir? Que me encantaría destacarlos nuevamente. Hay que rotar, hay que subir, hay que bajar. Pues tenemos los movimientos anteroposteriores, ¿no? Es cuando vamos y buscamos algo a la retina, o vamos y tomamos la membrana, o vamos, son anteroposteriores. Luego tenemos el pivoteo. También vamos a pivotear, pero ahora estamos en la cavidad posterior. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, cuando queremos comer la cápsula posterior está opaca, debemos comerla con el vitrector, tenemos que pivotear, tenemos que bajar nuestro instrumento para que la boca del vitrector pueda subir y comer la cápsula posterior. Otra es la rotación. Tenemos que rotar en 360 grados los instrumentos, tanto cuando hacemos endoláser, cuando usamos las pinzas, con el vitrector. Esto nos va a ayudar a manipular bien y a alcanzar sitios que no podemos alcanzar si mantenemos siempre la boca hacia una misma dirección, ¿me entiende? Y este movimiento al principio cuesta bastante porque uno pierde la visualización tratando de rotar el instrumento, ¿me entiende? Uno pierde como el equilibrio. Entonces, eso hay que dominarlo. Y por último, tenemos unos movimientos que son externos. Usamos los dos instrumentos para esto y es para desplazar el ojo a una dirección determinada para mejorar la visualización de la periferia. O los rotamos. Podemos rotar el ojo utilizando los instrumentos. Y son movimientos que no estaban en nuestro arsenal, en nuestro aprendizaje básico, ¿me entienden? En cirugía de catarata. Bien, entonces, ¿por qué no? Mira, dos cosas que me gustaría enfocar es primero el tema de visualización, pero ya que estamos en el tema de manos y tienes justo vas a tener una cámara perfecta ahí para verle las manos al doctor Mancilla, ¿por qué no empecemos con una navegación en cámara posterior y vamos viendo el tema de la mano, Melvin? Claro, claro, podemos hacer eso. Vamos entonces a repetir la tarea. Explícanos si quieres un poco. Estamos para el tema de la parafocalización, inclusive podríamos empezar con eso, ¿no? Algo importantísimo en Claro. retina que poca gente maneja. Listo. Podemos hacer, o sea, hay dos momentos donde hacemos parafocalización. Para manejar el segmento anterior, si estamos haciendo una cirugía combinada, entonces lo que hacemos es todo el zoom al limbo y nos enfocamos. Eso lo puedes hacer, Mancilla. Todo el zoom al limbo, nos enfocamos. Perfecto. Y luego retiramos ese zoom. Ahí te enfocas y retiramos ese zoom y ya eso nos va a ayudar a una buena profundidad de foco durante la cirugía, tanto de catarata o de lo que vayamos a hacer en segmento anterior. Depende del equipo que usemos. Por ejemplo, el ReSight, él está hecho para que esa parafocalización se haga en el ápex corneal. ¿Me entiendes?
Y con solo hacer eso en el ápex corneal ya no va a funcionar para la retina perfectamente. Si estamos usando un biom, pues cuando entremos ahora y pongamos el biom, Mancilla, por favor. ¿Ya está? Ok, vamos con la endoluz y el vitrector, por favor. Entonces, lo primero que tenemos es, vamos a aumentar el campo. Y el campo está en lo que era el zoom de la catarata. Solamente dame campo. Campo, solamente campo. Eso, exactamente. Entonces, ahora ubícate en el nervio y dame todo el zoom hacia el nervio. Zoom hacia el nervio y enfócate. Recuerda que el foco ahora no está. Tú tienes el pedal mecánico, son los botones que están afuera. Y es el zoom del lentecito del biom como tal. Enfócate bastante bien ahí. Quitamos el zoom. Quitamos zoom para ya poder ver un poquito más de retina. Quitamos el zoom, céntrate y dame campo. Todo el campo, o sea, no hay necesidad de ver el iris, ya dame campo. Ahí hay un toque del lente y eso nos pasa muchísimas veces al principio. Entonces limpiamos el lente. ¿Y eso cómo lo haría? Quita y pon el biom. Quita y pon el biom. Quita, exacto. Y lo pones otra vez. Estás usando el botón para mover el lente como tal. Sube el lente. El lente debe subir. No, pero súbelo con la ruedita. O con el pedal. Súbelo mecánicamente. Yo creo que ya subió. Ok, ahora quítalo y ponlo. Él se ve cuando sube, ¿eh? O sea, se mueve el lente aquí y sube. A ese lente que lo estás viendo, sí, él sube. ¿Ya lo subo? ¿Y no, ahora? no. Pero súbelo con el mecánico. Tú ves que tiene una ruedita atrás. Mancilla, mira, él tiene una ruedita atrás. ¿La estás viendo? No. Eso se... Ivo, ¿me puedes ayudar ahí? Con las ruedas. Exactamente, eso también está en el pedal. Súbelo un poco. Ahora quítalo. Mira, y ponlo. En el pedal te dice Full Pedal Configuration. Aquí lo puedes poner. Son de los costados. ¿En dónde lo pones habitualmente tú? Sí, yo lo pongo al costado. Son los que están al lado derecho e izquierdo. La línea, la fila del medio. Bueno, no lo veo. Pues está en microscope. Acá. Zoom in, zoom out, focus, wide lens down, ahí los tienes todos. Ya, los de los costados. Muy bien. Sí. Entonces, ahora súbelo un poquito y ¿ves? Eso. Ahora quítalo y ponlo. Claro, espera, exacto. Quítalo, porque está que pongo. No, pero debe quitar lo suficiente. Quita lo que él sienta que lo quitaste. Quítalo completo. Eso. Y ahora ponlo. Endoluz. Está muy abajo todavía. Súbelo, Juanjo. No, con el pedal. Con el pedal, Juanjo. Así no te va a funcionar. Estoy con el pedal. El focus. Quita un poco de focus. Levanta. No, atrás. Atrás. Quita. Estoy en el top. Ahora sí, a ver. Quitando. Ivo, manualmente suban el lente. Con la ruedita que tiene atrás. No, con la ruedita. Eso, suban.
que vaya subiendo. ¿Ok? Ahí subió. Sí. Ok, ahora quítalo y ponlo, ya se va a limpiar. No saque la endoluz, solamente saca el vitrector y ya. quita y pon el lente, porque en la cirugía real lo harías de esa manera. Qué raro, Sí. Ivo. Salte, A- salte. a- Vamos a resetear eso. Ahora. Acá se limpia cuando tú haces eso, ¿viste? A ver ahora. Listo. Vale. Entonces dame campo. Sigue, sigue, sigue. Enfócate. Con los laterales. Exactamente. Y aquí Ahí. vamos a jugar y lo que quiere el equipo como tal es, o sea, tienes la sombra de las bolitas y la sombra de tu instrumento te va a ayudar a ubicarte y te vas a dar cuenta cuando estés en el mismo plano de las bolitas, ¿viste? Sí, Entonces vamos vamos a siguiendo. movernos. Comienza desde la papila hacia afuera. ¿Tú eres zurdo, Juan? No, diestro. Estoy con la derecha ahorita. La Aquí se ve iluminación estoy con la invertido. izquierda. Ok, listo. Acá se ve invertido. La luz un poquito más hacia posterior. Eso. Y eso pasa y eso es interesante, Ivo. Al principio, uno mismo es su propio enemigo. La luz se refleja bastante en los instrumentos, tanto en el vitrector como en la pinza, y todo eso te va a cegar. No pasa tanto en la simulación, pero sí en la cirugía. Mira, ahí justo en el reloj tienes un mensajito, Melvin. ¿En dónde? En tu reloj. Te mandé un WhatsApp. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Entonces, mira, Mancilla, me interesa mucho cuando acabes eso, que vamos a explorar los movimientos que hablamos, ¿oíste? Perfecto. Hola, no, este paciente no vino hoy. Entonces, Ya está. Listo. tengo que tener una operación el 28. En el microscopio, o sea, vea el módulo, vea la pantalla, cambia el lente. Tú tienes un lente ahí para polo posterior, pero cámbiamelo por el de 120. Míralo ahí 120. a la derecha. Sí, pum, cierto. Enfoca. Y con esto es lo que usualmente trabajamos, ¿no? Sí. Entonces, mira, Juanjo, lo que estábamos hablando de la visualización y cómo desplazarnos. Por ejemplo, vamos a hacer el movimiento de desplazamiento. Mira qué vemos de la periferia inferior, pero si tú lleva el ojo hacia inferior, llévalo por favor, y ahora ve con tu pedal. Mira que ahora podemos ver la hora. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, esos movimientos de desplazar el ojo nos van a ayudar a poder examinar totalmente la retina. Eso lo puedes hacer hacia abajo, ahora hazlo acá hacia arriba. Ven ahora 12. Debes ir con el microscopio y el movimiento. ¿Ves? Y Sí. por favor, la endoluz hacia esa, apunta hacia esa zona la endoluz para que puedas ver mejor. Perfecto. Otro movimiento que fue el que hablamos es la rotación. Entonces trata de rotar una ciclo torsión del ojo. ¿Con el microscopio? Ya no en la periferia, ponte en el centro, con tus manos, trata de rotar el ojo.
No, debes rotarlo, por ejemplo, haz fuerza de la derecha hacia hora 12 y la izquierda hacia hora 6. Ah, ya. ¿Ves? Esos Sí, movimientos te van a ayudar a la hora de hacer la fotocoagulación en zonas que tal vez no alcances, ¿me entiendes? Entonces eso sí. también lo tienes que tener pendiente. Vitrector ahí no tienes. Sería bueno que vayamos a un módulo que tenga vitrectomía para mover, rotar el vitrector, así sucesivamente. DBP. Sí, cambiemos a ese. Melvin, ¿me escuchas? Tu micrófono está apagado. Ahí. Listo, Juan. Vamos a ver. Déjame. Ok, el DBP en este caso ya está hecho, si no me equivoco. No, está ahí, está en la papelera. Entonces, lo importante aquí es lo siguiente. Zoom hacia el nervio óptico. Enfócate y apagando el corte, apaga el corte, vamos a producir el DBP. La sombra te ubica donde estás. Aspiras sin tocar a la periferia del nervio, no te quedes solamente en el centro. Aspiras a todo y al fondo y levantas. Ya. Quita el zoom mientras vas levantando. No levantes a ciega. Quita el zoom. Quita el zoom. Quieres ver la periferia, ¿no? Porque no quieres producir desgarro y quieres ver por dónde va el DBP. Acércate un poquito más, tampoco tan lejos. Eso. Recuerda que el DBP no tiene que ser tan periférico. Muchas veces el mismo líquido, la misma turbulencia que produce el líquido va a terminar de producir el DBP, o sea que ya podemos activar el corte. Ya podemos activar el corte. Mira que yo creo que te di un mensaje de que rasgaste en algún momento. Porque traccionaste muy hacia la periferia, ¿me entiendes? Entonces comenzamos a hacer una vitrectomía. La boca del vitrector, yo usualmente comienzo a hacer una vitrectomía aquí en remolino, 360 grados. Y puedo ir variando la boca del vitrector, rotando el vitrector en 360 grados. El número de corte en cuánto está y el vacío en cuánto está. Lo salgo. Saca solamente el vitrector para que puedas ver. Or El equipo machine. solamente da un corte de máximo de 2000. ¿En cuánto está ahí? 3000. ¿Se ve la pantalla? No, yo no la puedo ver. ¿Puedes aumentar un poquito más el corte? ¿Perdón? El número de corte, ¿lo puedes aumentar un poquito más? Revisa. Sí, se puede aumentar. ¿Hasta cuándo? Hay start cuts y end cuts. El end cut, ¿hasta cuándo? Lo subo máximo. Ajá. End cut, subiendo. Estamos en 4000, 4200, 4500, 4600, 4900, 5000, 5500. Hay un botón que dice fijo para que no tenga un start cut, sino que sea máximo todo el tiempo. No necesitas un start cut. O si no, el start cut lleva, ahí está al máximo, ¿cierto? No máximo, pero es en fijo. Estamos 5900, 6 y subiendo. Creo que llega a 6300. 7500. Ah, sí, 7500 máximo. Está ahí abajo Sí. unas referencias. Y dale a save para que ya se te quede así. Es bueno usar Ya. el maxi, para eso es.
fijo, ¿verdad? ¿El vacío en cuánto está? El vacío. ¿Dónde? 250. Súbelo a 300 porque aumentaste el corte. La verdad, nosotros manejamos de 400 a 500, pero él siempre da un aviso de que está usando vacío muy alto si lo sube por encima de 300. Con Entonces, 300. vamos ahí. Listo. Entonces, vamos a hacer la vitrectomía ahora. Pie al fondo, ¿cierto, Juan? En fondo, Sí, perfecto. Podemos cambiar de mano para trabajar esa área. el DVP, hasta ahí no, estamos en medio, retina media. Ok, puedes aumentarlo un poquito. De acá, veo muy mal la profundidad, no te puedo ser claro. Bien, entonces voy a desprender un poquito. Ya no, Un, no tanto ni tan duro, te iba a decir. Porque ahí vienen los desgarros, ¿ves? y un desgarro. Entonces, ahí nomás, ¿verdad? Sí, cambiemos. Termina de hacer ese DVP que te falta ahí en esa área. Como la imagen está invertida, creo que es nasal superior o inferior, no estoy seguro. Nasal superior, me imagino. Temporal superior debe ser, porque la infusión está aquí a la izquierda. La endoluz un poquito hacia posterior y a la izquierda para que veas bien ese vitrio acá. No la saques, sino que exactamente, ¿ves? Y así amplías la visión. Sabes que puedes identar, ¿no? No. Ok. Ve al equipo y al lado de microscopio dice scleral indentation. Sí. Ok, ahí tienes un círculo, ¿cierto? Entonces, Sí. ese punto ponlo en la área que quieres identar y tienes una barra a la izquierda que está en 0 milímetros. Esa es la indentación. Ponla Ya. por lo menos un poquito más de la mitad, súbela. Ya. Enfoca donde indentaste para ver si se ve la indentación. Con tu endoluz. Mírala acá, Ahí. ¿ves? Entonces te Sí. puede ayudar también para hacer una buena vitrectomía en esa área y luego dar el lazo. Más tarde, en realidad, solamente quería que supieras que puedes identar. Perfecto. ¿Usualmente identas cuando haces la vitrectomía en tu cirugía, Juan, o no? Bueno, es mejor en la sub, sí, en allá. Se ve mejor la periferia. Sí. ¿Y ahora mismo en tu país? No, recién vamos a empezar, Melvin. Ah, ok. Muy bien. Hay que ir hasta muy periferia para la vitrectomía. No, yo creo que ya es suficiente ahí. Esa puede ser tu línea como de, ya Bien. homogeniza todo el área. Bien. Para la depresión, yo lo La hago puedes manualmente. mover. Ah, ya. Manualmente la mueves. La puedes mover del lugar. ¿Ves? Sí. Una maravilla. No es 100% necesaria para pasar este módulo, ¿no? Solamente quería que vieras que se puede hacer. Y la próxima, a la hora de hacer el DVP, pues tener mucho cuidado cuando nos estamos alejando de la periferia media, porque ahí comienzan a aparecer los desgarros.
Perdí la visualización del... Ya la tomamos. Ver cambio de mano. La luz un poquito más a posterior, porque la luz la estás dejando, ¿me entiendes? Eso, para que puedas ver bien el vitrio. Aunque en este está totalmente teñido. Hay un módulo donde ya no está teñido. Siempre la endoluz debe ir acompañando el vitrector, ¿oíste? De esa manera, pues la endoluz es la que te dice dónde está el vitrio. Pues en este caso te dice la transinolona, pero en la vida real, ¿no? Esa ya lo está desprendida o está pegada a esa área. Pegada todavía. Entonces, trata de despegarlo, pero muy suave. No te vaya tan a la periferia, solamente levántalo un poco para que puedas hacer la vitrectomía. Y a menos a que sea un paciente fáquico, yo en ese momento cambiaría de mano también, ¿me entiendes? Para trabajar esa área temporal es más fácil si lo haces con la otra mano. Eso. Bien. Ahora inferior, te falta ya inferior temporal. Perfecto. Creo que podemos pasar a otro módulo, Juan. ¿Qué te parece pelado de limitante interna? ¿Lo tienes ahí? Sí, vamos a pelar. Limitante. Entonces acá tienes la oportunidad de cambiar de usar un lente de mácula, ¿me entiendes? O sea, el microscopio eliges lente de mácula y quitas el bión como tal. Macular contact lens, ¿no? Exacto. Y quitas levantas bión el bión. Sí, Ahí. claro. Tú no usas bión con el lente de contacto. Eso. Si el inversor está activado, tienes que desactivar. Creo que lo veo ahí encendido. Tienes un botoncito en el frente de ti, mira. Arriba del microscopio hay un botoncito. Allá. El lente no está puesto. Dale al microscopio. Entra otra vez al microscopio y pon lente de macro. Eso. Ahora sí. Ahora sí, sí. Tienes Igual con tienes varios instrumentos. Tienes la pinza delimitante interna, tienes el Thanos. Yo fui entrenado con pinza delimitante interna, pinch and pick, es lo que uso. No sé qué usabas. el PIC. Pero ahora tengo que enfocarme
Enfócate, sí, como normal, como si fuese catarata, porque eso es un lente de contacto. ¿Ves? Ah, ya Y tiene la... ya tienes un flap, ya tienes un flap. Perfecto. Wow. Sí. Cuidado. Exacto, retoma para que puedas seguir agrandando el flap. Si no se te rasga. Tienes que retomar de donde se está desprendiendo. De aquí no, del libre no, sino del que tiene contacto con la retina. Eso. Mientras más cerca, más vas a poder continuar. Ya levántalo, no hay ningún problema. Levántalo para que puedas tomar de otro lado. Eso. Quítalo del medio. Luego con el vitrector ahorita limpiamos. De la mácula. Enfócate. Diga. ¿Acaso de ahí de la mácula? No te escucho, perdón. ¿De acá puedo levantar? Sí, claro. Con cuidado. Wow. No es lo ideal, ¿no? Porque ahí sabemos que está el haz papilomacular. Puedes Sí. hacerlo, si no vamos a la realidad, lo puedes hacer acá, temporal superior. O sea, no. O sea, acuérdate, ya tú tienes un desgarro. Toma el borde temporal superior de ese flap que creaste. Exactamente. Exactamente. Exacto. Y trata de retomar para que no te pase lo mismo, ¿me entiendes? Y el vector que sea exacto hacia acá. El vector un poquito superotemporal para que no se te vaya a rasgar. No hay problema. Se me va destrozando. Ujú. Siempre centrado. ¿Ves que tienes la imagen cortada? O sea, debes caerla atrás con el microscopio. O sea, sí te puedes, si quieres moverte hacia allá, lo puedes hacer, pero el microscopio debe ir contigo. No pegues tanto la endoluz de esa área, puedes tener problemas luego. Puedes cambiar el instrumento, entrar con el vitrector y terminar de comer eso para que no te moleste. O también la otra opción es tomarlo y sacarlo. Pero puedes tomar el vitrector sin problema y comer eso. A ver dónde salir. ¿De luz? Eso. Te puedes alejar, o sea, quita zoom si quieres, ¿no? O te puedes enfocar un poquito. No, eso, o sea, pon zoom y enfócate. Acuérdate que está enfocado muy posterior. Si quieres, o sea, en la vida real no lo hacemos porque es una pérdida de tiempo, ¿no? Vamos y comemos rápido que tenemos que comer. Pisa fondo, él va a venir donde ti. Pisa fondo, él va a venir. La fluídica lo va a llevar.
Busca el otro. Eso. Listo. Listo. Cambiamos. Suelta y retoma. De donde está desgarrando para que puedas ampliar un poquito más el flap. Eso. Más de allá. Exacto. No, mira, Juanjo, lo estás agarrando exactamente de lo que está libre. Acércate allá cerca de la retina, lo que está pegadito de la retina. De ahí que debes agarrarlo. Cierra ahí, cierra ahí. Y pues, esto es lo que le decía a Ivo. Hacer esto en un paciente real debe ser muy estresante. Yo acá tranquilo porque no pasa nada, pero debe ser bastante estresante. Y recordemos que, por ejemplo, en este paso lo importante es que no es solamente el error que tú puedas cometer, también el paciente puede moverse sin avisar. Y eso puede dar al traste con todo. Ahí puedes rotar un poquito la pinza para que tengas un buen agarre, ¿me entiendes? Perfecto. Ahí. ¿Qué opinas? Sí, pues, puedes ampliar un poquito temporal, pero es la idea. ¿Qué módulo podemos hacer también? Podemos hacer, ¿hiciste el de Panfoto? Ese es brutal. Bien. Entonces, Y bueno, todos estos módulos que estamos haciendo son módulos que te ayudan mucho con la navegación. Y esa es la idea del simulador como tal, de bien. aprender a moverte con el microscopio. Nivel 1. Sí, sí, sí. Está. Acá. El Valor. poder, pon 250, 250, 400. El problema de este módulo es que cada vez que le des a un vaso, él te va a bajar puntos. Tú puedes estar haciendo todo bien, pero si le das muchas veces a los vasos, vas a perder. Entonces te va a tomar 30, 40 minutos y puede ser que ibas muy bien y al final la dañas. Entonces a veces es un poquito desesperante. Tenemos que cambiar el microscopio, quitar el lente de mácula, poner el bioma. Dame un segundito, déjame con un poquito de agua. ¿Con lente de 90? No, 120. La verdad 120. te digo, pues nosotros siempre trabajamos con el de periferia 120 grados y si necesitamos hacer zoom, hacemos zoom. Casos muy específicos pediríamos el de polo posterior.
Muy ¿Qué bien. lente vas a usar allá, Juan? Eh, ¿Cuál es el plan? los tres, 90, Ok, 120 y tienes macro. pero vas a tener un bión. ¿Qué microscopio vas a tener? Es un size. Lu- Creo que es no sé si es el Lumera o es el, recién nos llega. Yo me imagino ok, que es Lumera. ok, perfecto. No, vas a usar entonces Recite. Muy bueno, a mí me encanta. Sí sé que es size. No, si es Entonces, Size vas a usar el Recite, no vas a usar bión. entonces ahora, activo láser. Activa el láser y entremos. Perfecto. Pongamos en práctica lo que hemos practicado, ¿no? Lo que hemos aprendido. El lente no está puesto. Sí. Ahora sí. Dame campo. Campo. ¿Qué lente Ah, pusiste? ¿De 90? voy a revisar. 120 era. Microscopio, lente, 120. Pero fíjate que no veo puesto el guión, la verdad, como si no, ahora sí lo tienes. Ya lo- Debes subirlo mecánicamente, acuérdate. Sí. Si no, lo va a estar tocando. Bueno, la otra vez no quiso hacerlo, así que debes salir y entrar al modo. Parece que ahí tiene un errorcito. Lo voy a volver. Lo que hice el anterior. Va. ¿Otra vez? Sí, permíteme yo. Ahora sí. Bien. Cuando pongo, empiezo primeramente quitando el zoom. ¿Estoy bien? Dame zoom, porque es que debieras entrar bien. Eso. Bien. Para ampliar el campo, tengo que acercarme. Ujú. Usa, pero usa la rodita del lente. La ruedita afuera, afuera, Juan. Eso. No sé por qué te Este, está que- pasando eso. Mira, Juanjo, mírame a mí. Dame un favor, mira. La ruedita del lente sí. rueda hasta que suba lo más que pueda. ¿Se está subiendo? Sí, sube Ok, listo. hasta el tope, ¿verdad? Ya, déjalo ahí, déjalo ahí. Ahora Bien. vamos otra vez. Con el Bien. focus vamos a aumentar el campo y ahí vamos viendo. Eso. El focus, los botones de adelante. Eso. Sigue, listo. Céntrate. Luz hacia posterior. Listo.
Te falta un poco de focus que lo vas a lograr con la ruedita. Eso manualmente se hace. Sí, manualmente hazlo. O sea, no deja la luz adentro para que puedas ver. Y manualmente acá puedes enfocar hasta que veas perfecto. ¿Te sientes bien ahí? Sí. Listo. Entonces, mira una cosa. Mira a mí un momentito. Juan, mira. Tú tienes y es lo que yo siempre enseño al principio. O sea, tú tienes el ojo, tú estás viendo el polo posterior. Tú te quieres desplazar, en este caso, nasal inferior, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que puedes hacer es lo siguiente. Desplaza el ojo hacia nasal inferior y luego cae atrás con el microscopio. ¿Me entiendes? Ponte otra vez en el centro. Ponte en el Muy centro. bien. Ponte en el centro. Pon el microscopio en el centro. Luego esto sale, o sea, tú lo haces junto, pero al principio, para uno ir aprendiendo, uno lo hace por separado. Entonces, nasal inferior, desplaza el ojo, nasal inferior, y ahora cae Bien. atrás con el microscopio. Y ves, ahí estás en esa área. Luz hacia posterior, hacia el desgarro, para que lo veas bien. Perfecto. Y el láser está apagado. Tienes que activar el láser. Y esa maniobra lo vas a hacer para todos los cuadrantes, ¿me entiendes? Ya llega un momento en que eso sale fluido, ¿me entiendes? Sale junto, pero al principio uno va cuadrante por cuadrante. Bien. En el láser hay dos maneras de aumentar el poder. O lo haces por el equipo, le aumentas el poder, o acercas la sonda a la retina. Esas son las dos maneras, ¿oíste? Si está muy poderoso, lo puedes alejar, pero cuando alejas sabes que el spot va a ser más grande. Bien. A ver, vean. Si te acerca mucho, quema bastante. Y posiblemente él te va a corregir. ¿Ves? Aléjate un poquito y ya verás que es menos blanco Aléjate un poco más y verás que es menos blanco. ¿Ves? Es más grisecito. Él te va ubicando, trata de no darle al vaso, porque si le das al vaso, él te corrige. Y si no está marcando es porque estás muy lejos. Entonces te acercas un poquito más. Sí, está marcado. Ah, ok. Él a veces exagera y él quiere que tú marques un poquito más de la cuenta, ¿viste? Te va a pasar en la panfotocoagulación, literalmente achicharras la retina. Bien. Ahora, Hay varios, no es uno solo. Hay uno ya vi uno en hora 6. Entonces ajá. desplaza el ojo y vas con el Sí, microscopio ahora. Hay dos ahí, ¿ves? sí. Eh, hay un vaso. Ahí para enfocarme con detallito, con el focus o con la ruedita. Con la ruedita, pero acuérdate que la tienes en el pedal, ¿eh? O sea, Ivo ahorita lo activó. Son los laterales. Ah, una belleza. ¿Ves? Ahí, perfecto. Muy bien. Eso es lo importante de tenerlo, ¿no? En la vida real. Porque en la vida real te tocaría entonces salir y hacerlo manual.
Completo, dice. Ya dice completo, eran 3 solamente. Sí. O completo S. Revisa, entonces vamos a revisar periferia, no vamos a hacerlo como si fuese real. Centra, Muy bien. vamos ahora a hora 12. Desplaza el micro. Para ampliar ¿Qué el lente, campo, qué lente tienes? Es que yo creo que ese lente, ¿qué lente tienes puesto? Revisa ese lente no me parece que es el... 120. Sí, entonces quita zoom. Quita zoom con tu pedal. Perfecto. Volviendo. Quita zoom. Amplia. Entonces ahora dame un poquito de focus, que sería campo. Dame campo con los pedales de adelante. Los botones de adelante, perdón. Eso. Quita zoom otra vez. Dame un poquito con los pedales de adelante. Sigues. ¿Ves? Que ya ves la infusión. ¿Ves? Ya puedes ver otro desgarro al tiempo. Era que tenías mucho zoom puesto. ¿Ves? Ya ves la hora, ya ves todo. Sí. Y Muy esto bien. pasa exactamente igual en cirugía normal, ¿me entiendes? O sea, hay veces que uno se siente desubicado, no veo bien. Yo recomiendo cuando eso pase, devuelve todo. Quita el lente, pon el microscopio en cero, comienza de nuevo, porque si no vas a tener una cirugía muy incómoda, porque seguramente comenzaste con unos parámetros que estaban mal, ¿no viste? Entonces, para tener mejor campo, hay que quitar el zoom todo. Para tener mejor campo. Pues sí, la verdad tú tienes que quitar zoom. Para tener campo hay que quitar zoom. Ahora fíjate, ves menos detalles, lo ves más lejos, pero ves más. Pero el campo es amplio. Sí. Veo todo. Y en retina, tú sabes muy bien que uno ya se acostumbra, no es como catarata, que uno necesita ver todo muy de cerca. Ya en retina hay cosas que uno no necesita verla tan de cerca, uno se acostumbra a trabajar a esa distancia. Ujú. Ya cuando es membrana, ya cuando es implante interna, pues ya uno ahí, pues sí usa un poquito más el zoom o un lente con más poder. ¿Listo? Perfecto.